Jesús fue increíblemente claro. Su orden, registrada en Mateo 24, versículo 36, no admite debate. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí está. Una de las prohibiciones más tajantes de toda la Biblia sobre el fin del mundo. Nadie sabe. Punto. Entonces, ¿por qué es un hecho que con una precisión casi enfermiza surgen sectas, predicadores y movimientos enteros, sobre todo en el mundo protestante, que desafían descaradamente esas palabras? ¿De dónde viene esa obsesión arrogante por ponerle fecha al Apocalipsis, por inventar códigos secretos en las noticias y por señalar con el dedo el día exacto del regreso de Cristo? Esto no es un simple error ni una equivocación casual. Detrás de esta epidemia de arrogancia espiritual hay razones teológicas, psicológicas e históricas tóxicas y muy arraigadas. Y hoy vamos a exponer por qué se ignora deliberadamente una de las advertencias más directas de Jesús, y más importante todavía, cuál es la verdadera y única instrucción que nos dejó para estos tiempos. La historia del protestantismo está vergonzosamente llena de predicciones fallidas sobre el fin del mundo. Esto no es nada nuevo. Pensemos en el siglo XIX. Un predicador bautista llamado William Miller, tras estudiar obsesivamente las profecías de Daniel, sentenció: Jesús regresaría entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Convenció a miles de seguidores, que pasaron a ser conocidos como los Milleritas. Cuando la fecha pasó, y obviamente no ocurrió nada, Miller recalculó todo para el 22 de octubre de 1844. Imaginen la locura. Miles de personas vendieron sus casas, abandonaron sus trabajos. La tradición cuenta que muchos esperaron en colinas y campos, listos para su supuesto viaje al cielo. Cuando el sol salió el 23 de octubre, toda esa histeria se hizo cenizas. El evento se conoció como el Gran Chasco. Uno pensaría que una humillación tan masiva serviría de lección, ¿verdad? Pues no. El ciclo de la estupidez se ha repetido una y otra vez. 1914, 1925, 1975, 1988, 94, el año 2000, 2011. La lista es larga y patética. Y cada predicción fallida deja un rastro de vidas rotas, fe destruida y, lo más trágico, un mundo que mira a la iglesia con escepticismo y se burla. Pero el problema no es solo la vergüenza pública. El daño real es una carnicería espiritual. Cuando pones todo el peso de tu fe en una fecha del calendario y no en la persona de Jesucristo, ¿qué pasa cuando esa fecha llega y se va? Para muchos, la fe se va con ella. Se genera cinismo, desconfianza en la Biblia y un agotamiento espiritual terrible. La gente se pregunta, con toda razón, si se equivocaron en algo tan grande, ¿en qué más se equivocan? Esta obsesión con las fechas nos distrae de nuestra verdadera misión y cambia la esperanza cristiana por una ansiedad neurótica. Dejamos de vivir para Cristo hoy por una obsesión idólatra con el mañana. Así que la pregunta se convierte en una acusación. Si las palabras de Jesús son tan claras y las consecuencias de ignorarlas tan desastrosas, ¿por qué persiste esta locura? Para entenderlo, tenemos que volver al texto que tan descaradamente ignoran. Volvamos a Mateo 24. Los discípulos le preguntan a Jesús en privado dos cosas: ¿cuándo pasará todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús dedica casi todo el capítulo a responder la segunda pregunta. Les habla de las señales generales que precederán al fin: guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos. Nos da, por así decirlo, las señales de la temporada, como cuando vemos las hojas en los árboles y sabemos que el verano se acerca. Pero cuando se trata de la primera pregunta, el cuándo exacto, su respuesta es un muro imposible de escalar. Pero del día y la hora nadie sabe. Pensemos en esa frase. No dice es muy difícil saberlo o solo los más iluminados lo descubrirán. Dice, nadie sabe. Y por si algún arrogante no lo entendió, Jesús da una lista de quienes están excluidos de ese conocimiento, ni aun los ángeles de los cielos. Esos seres que están en la mismísima presencia de Dios no tienen ni idea. Y luego añade la frase más aplastante para todo futuro profeta autoproclamado: ni el Hijo. En el momento de su encarnación, Jesús en su humanidad operó con ciertas limitaciones que él mismo se impuso. Esto no le quita su divinidad, al contrario, nos muestra su increíble humildad y sumisión al Padre. Es un misterio profundo conocido como kenosis. Ahora pensemos, si el mismísimo Hijo de Dios, en su vida en la tierra, renunció a ese conocimiento,
¿Qué delirio de grandeza lleva a un simple mortal a creer que puede sacarlo con una calculadora y un par de gráficos? La conclusión es una sentencia definitiva, sino solo mi Padre. Ese conocimiento le pertenece únicamente a la soberanía de Dios Padre. Es un secreto divino, y cualquier intento de forzar esa puerta es un acto de rebelión y pura presunción. El propósito de Jesús es claro. Quería aniquilar nuestra ansiedad por la fecha, para que nos enfocáramos en estar preparados siempre. No saber la fecha no es un problema que tengamos que resolver. Es la condición que Dios estableció para mantenernos alerta y humildes. Ahora que tenemos clara la orden de Jesús, podemos responder la gran pregunta. Si la Biblia es tan directa, ¿cuáles son las verdaderas razones por las que tantos protestantes insisten en su ignorancia? Ignorar una orden tan explícita no es un simple descuido. Es una mezcla tóxica de factores muy humanos y de interpretaciones teológicas heréticas que han ganado mucha fuerza. Podemos resumirlo en tres grandes razones. Seamos brutalmente honestos, la idea de tener un conocimiento que nadie más posee es una droga para el ego. En un mundo confuso, creer que has descifrado el código de la Biblia te da una falsa sensación de control, de importancia, de certeza. Es la forma más sutil y peligrosa de orgullo espiritual. La persona o el grupo que dice saber la fecha se pone a sí mismo en una élite espiritual, por encima del resto de los creyentes y en última instancia, por encima del mismo Cristo. Para justificarse, han pervertido el pilar de la Reforma, sola Escritura, convirtiéndolo en solo yo y mi Biblia, aislando al creyente de 2000 años de sabiduría de la Iglesia y de cualquier corrección. Si alguien se atreve a cuestionar sus extrañas interpretaciones, lanzan la excusa definitiva: el Espíritu me lo reveló. Es el comodín perfecto para justificar cualquier herejía e ignorar la clara advertencia de Cristo, todo bajo un manto de falsa piedad. La segunda razón, y quizás la más común, es un método de lectura que tortura la Biblia, sobre todo libros como Daniel y Apocalipsis, hasta que confiesa lo que el lector quiere oír. Es lo que se conoce como hermenéutica del periódico. Tomas un versículo de aquí, un titular de noticias de allá, y los unes a la fuerza para fabricar una línea de tiempo del fin del mundo. ¿Les suena familiar? Leen Reyes del Oriente en Apocalipsis e inmediatamente gritan: «¡Es China!». Escuchan sobre un oso en una visión de Daniel y asumen que es Rusia. Leen sobre una marca en la mano o en la frente y lo conectan con tarjetas de crédito, microchips o la tecnología de turno. El problema de este método es que es una carnicería textual que ignora por completo para quién y por qué se escribió el texto originalmente. Libros como Apocalipsis no fueron escritos para nosotros en el siglo XXI como un código secreto. Fueron escritos para audiencias perseguidas del siglo I, usando imágenes y símbolos que ellos entendían perfectamente. El Apocalipsis es literatura apocalíptica. Su objetivo era usar un lenguaje simbólico para declarar una verdad teológica eterna, que Dios es soberano y que Cristo tendrá la victoria final sobre el mal. No es un itinerario detallado. Cuando lees la Biblia así, la profanas, convirtiéndola en un libro de acertijos, y te pierdes su mensaje real, que es infinitamente más profundo. Por último, muchos de los grupos que hoy fijan fechas son los herederos directos de los fracasos históricos del siglo XIX, como el de William Miller. El dispensacionalismo, un sistema teológico que se hizo muy popular, creó un mapa súper detallado de eventos futuros: el rapto, la tribulación, el milenio. Aunque no siempre pone fechas exactas, fomenta una paranoia profética, una mentalidad de estar constantemente intentando ubicar dónde estamos en la línea de tiempo. Esa forma de pensar está en el ADN tóxico de gran parte del protestantismo evangélico moderno. Si a eso le sumamos la psicología del miedo, tenemos la receta perfecta para la manipulación. Cuando el mundo parece fuera de control, con guerras, pandemias, crisis económicas, los mensajes sobre un fin inminente suenan extrañamente reconfortantes. Ofrecen una explicación simplista para el caos y prometen un escape rápido para los elegidos. Los predicadores que se especializan en esto usan el miedo como un arma de control masivo para atraer y mantener a sus seguidores. Su mensaje es: el mundo es un desastre y se va a poner peor, pero si estás con nosotros y entiendes estas verdades ocultas, estarás a salvo. Esta mezcla de herencia teológica fallida y miedo hace muy fácil despreciar la clara y simple advertencia de Jesús. Entonces, si Jesús nos prohíbe obsesionarnos con el cuándo,
¿Qué demonios se supone que hagamos? La respuesta está justo después de su prohibición. En el momento en que dice que nadie sabe la fecha, Jesús cambia por completo el enfoque, de la especulación arrogante a la preparación humilde. Y lo hace con varias historias. Primero, nos compara con los días de Noé. La gente estaba en lo suyo, comiendo, bebiendo, casándose, viviendo sus vidas, en una indiferencia espiritual absoluta, hasta que Noé entró en el arca y el diluvio se los llevó. La lección no es que las actividades diarias sean malas, sino que la indiferencia espiritual es mortal. Prepararse no es mirar al cielo con un telescopio, es entrar en el arca de salvación que es Cristo y vivir como si realmente lo creyeras. Luego cuenta la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. El siervo infiel, pensando que su señor tarda, se dedica a la autocomplacencia, la borrachera y la tiranía. El siervo fiel, en cambio, sigue haciendo su trabajo, cuidar de la casa y alimentar a los demás. La lección es un golpe en la cara. La verdadera preparación no es especular pasivamente, sino servir activamente. Es amar a Dios y al prójimo, es cumplir la gran comisión, es ser fiel en las tareas que tenemos hoy. Y finalmente está la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 necias. Todas esperaban al novio, todas se durmieron. La diferencia no fue su vigilancia de último minuto, sino su preparación desde el principio. Las prudentes llevaron aceite extra. Ese aceite no se puede mendigar a última hora. Representa una vida de fe genuina, una relación real y constante con Dios que se cultiva día a día, no una obsesión por fechas y señales. El mensaje de Jesús es radicalmente simple. Deja de profanar el calendario y empieza a santificar tu corazón. Deja de intentar descifrar los tiempos y empieza a redimir el tiempo. La pregunta no es ¿cuándo vendrá Jesús?, sino ¿cómo me encontrará Jesús cuando venga? ¿Me encontrará sirviendo, amando, perdonando, compartiendo el Evangelio? ¿O me encontrará obsesionado con teorías de conspiración, discutiendo sobre gráficos absurdos y descuidando mi llamado diario? A pesar de la orden explícita de Jesús, una facción ruidosa e ignorante dentro del protestantismo insiste en ponerle fecha al fin del mundo, movidos por la arrogancia, una lectura herética de la Biblia y una cultura de manipulación por el miedo. Pero ese no es el camino que Cristo nos enseñó. Él nos llamó a algo infinitamente más profundo y difícil. No nos llamó a ser cronometradores del Apocalipsis, sino a ser embajadores de su reino. No a ser especuladores de tabloide, sino siervos fieles. No a vivir con miedo del fin del mundo, sino a vivir con amor por aquel que ya venció al mundo. La verdadera señal de un cristiano que espera al Señor no es un gráfico profético en la pared, sino el fruto del Espíritu en su vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Así que la próxima vez que escuches a alguien proclamar que ha descubierto la fecha del regreso de Cristo, recuerda las palabras del Maestro: estén alerta, porque no saben en qué día va a venir su Señor. Y que esa incertidumbre no te cause ansiedad, sino urgencia. Urgencia para amar más, para servir mejor y para vivir cada día como si pudiera ser el último, no porque conozcas la fecha, sino precisamente porque tienes la humildad de admitir que no la conoces. Ahora te toca a ti. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de esta locura? ¿Has conocido a alguien atrapado en esta obsesión? ¿Cómo podemos rescatar a nuestros hermanos de esta peligrosa ignorancia? Si este video te ha parecido necesario, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más estudios bíblicos sin rodeos como este. Y por último, si crees que este mensaje es importante, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ayúdanos a combatir esta desinformación y a cambiar el enfoque de la especulación arrogante a la verdadera preparación cristiana. Gracias por estar aquí.